Esta charla me emociona mucho personalmente porque vamos a hablar sobre instituciones on-chain. El próximo capítulo de las finanzas en México. Brevemente, ustedes saben que ahorita se está institucionalizando mucho el ecosistema cripto, entonces esta charla está perfecta para saber cómo podemos adaptarnos. Este panel reúne a líderes que están teniendo puentes entre el sistema financiero tradicional y el mundo descentralizado. Vamos a darles la bienvenida. Comenzamos con Javier Murga, CEO de transformación de activos digitales con más de 25 años de experiencia en banca y fintech. Un abrazo, por favor. Seguimos con Alejandro Ramos, cofundador de Kairos Research y Wavy Node, experto en desarrollo institucional y análisis económico. Humberto Beso, especialista en gobernanza digital y representante de Scroll México. Este panel va a estar moderado por la leyenda Mauricio Cruz. Mexi, démosle un aplauso. Mexi está a cargo de Ethereum México, es creador de comunidad en Monterrey y educador Web3. Un aplauso para todos. Diego, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también al equipo de Ethereum México, que formó parte por organizar este evento. La verdad nos hemos dedicado mucho. Si me pueden ayudar allá, la gente que está en los booths, tráiganselos por favor. El que quiera acompañarnos por acá en la plática, bienvenidos acá a sentarse. El día de hoy vamos a platicar sobre instituciones on-chain o empresas que usan la blockchain, instituciones que usan la cadena de bloques. Ya platicamos un poquito de los conceptos de confianza, de descentralización, de trazabilidad. Gente del gobierno nos platicó cómo están utilizando el día de hoy esta tecnología. Están buscando también retroalimentación, es algo muy interesante que las personas que están utilizando estas tecnologías para trámites gubernamentales están experimentando, están buscando retroalimentación, mejorar el producto que tienen. Y es muy importante la participación de todos. El día de hoy, bueno, aparte de hablar de las instituciones financieras on-chain, vamos a hablar de empresas que no son instituciones financieras que también se pueden aprovechar de esta tecnología. No nada más las empresas, sino estamos hablando de gobiernos, de instituciones públicas, instituciones privadas, universidades, corporativos, etcétera. México tiene una historia bastante interesante con todo lo que es innovación financiera. Fuimos de los primeros en utilizar tecnología de transmisión de valor, que es el SPAY, ¿no? La clave, de una manera muy sencilla. Hemos mejorado muchísimo, pero tenemos que mejorar mucho más lo que ya tenemos. Con este tipo de tecnologías podemos mejorar temas de confianza, temas de trazabilidad, con código abierto que cualquiera puede revisar, y eso nos abre a muchas oportunidades. El día de hoy vamos a platicar con 3 referentes de la industria que vienen de industrias tradicionales que están migrando a industrias blockchain, industrias Web3, y personas que ya están inmersas completamente utilizando estas tecnologías, ya sea con startups o con comunidades y con iniciativas para fomentar el uso de estas herramientas. Javier Murga me acompaña, él viene del lado más estructurado, o podemos decirlo el lado oscuro de la fuerza. Muchos años, décadas en instituciones bancarias, con mucho conocimiento sobre temas financieros, y ahorita está liderando transformación de activos digitales, una iniciativa que busca tender puentes entre empresas tradicionales a empresas blockchain. Ale Ramos es cofundador de Kairos Research, que es una empresa de investigación para datos blockchain, venden datos blockchain, infraestructura de proyectos, y también es CEO de Wavy Node, que es un startup para prevención de pérdidas. Él nos va a estar platicando de todo el tema regulatorio y cómo una empresa el día de hoy puede empezar a utilizar estas tecnologías y qué regulaciones tiene que seguir. Humberto es el tipo de builder que no nada más vive y habla de tecnología, sino que la vive. No nada más la habla y la enseña, sino que la vive. Afuera pueden encontrar un camión que es el camión Solar Punk. Ya nos explicará más adelante Humberto qué significa eso, pero es un camión que es completamente autosuficiente, puede moverse a cualquier parte de la República y del mundo, y con este tipo de actividades y eventos hacer iniciativas para fomentar tecnología, para platicar de lo que están haciendo, enseñarle a la gente a vivir de una manera regenerativa sin que
desechemos todos los recursos naturales que utilizamos. La verdad es un proyecto muy interesante que lo he seguido desde hace muchos años y me encanta que esté por aquí con nosotros. Como ven, tenemos una mesa muy completa. Muchas gracias, bienvenidos también a todos los que están por aquí. Empecemos con una introducción y una pregunta para todos. Y enfocando en estos modelos que hemos visto últimamente, donde ya hay muchas empresas que están migrando a utilizar estas herramientas, ya nos explicarán un poquito, pero una intro. ¿Cómo definirían ustedes, empecemos con esta pregunta, cómo definirían ustedes lo que significa ser una cadena, una institución o una empresa o una organización on-chain? ¿Es un tema técnico? ¿Es un tema cultural? ¿Es un modelo nuevo de la manera en que nos organizamos? ¿Qué opinan ustedes de qué son las organizaciones on-chain? Humberto, empecemos contigo. Claro, pues varias capas, ¿no? Una institución on-chain depende mucho de en qué está poniendo on-chain. Si está poniendo, por ejemplo, sus transacciones, pues hablamos de auditabilidad, hablamos de transparencia. Entonces, eso también lleva a ganar capital reputacional, que es un tipo de capital que muchas organizaciones corporativos están buscando generar, ¿no? Entonces, no hay manera de que digas, no, es que esta empresa está teniendo transacciones por debajo del agua. No, ahí está todo, ¿no? Esa es una. La otra es también auditabilidad y transparencia en cuestión a los pagos de nóminas, por ejemplo, y entonces eso también habla de transparencia de los gastos que tiene. Hay algunas empresas que están haciendo análisis benchmark de lo que se paga en una empresa, en un sector, en un país. Y cuando se tienen esos datos, pues son transparentes y no hay que ir a buscar a un reporte o algo por el estilo, te puedes meter directamente en los libros de la empresa, ¿no? Y eso también lo on-chain permite, como es una realidad, vamos a llamarla virtual, es una realidad adicional a la realidad en la que vivimos, pues se pueden programar muchas cosas que el software tradicional no nos permite, o que es altamente hackeable o vulnerable, vamos a llamarlo. Y creo que la clave de aquí es la reputación, la transparencia, la auditabilidad y la reimaginación que podemos hacer de procesos, y sobre todo para una empresa, de otras formas de ingresos financieros a través de, por ejemplo, restaking, o a través de usar DeFi y demás. Y por ejemplo, aquí tenemos algunos emprendedores como aquí B-Smokes, que tiene aplicaciones que representan oportunidades para las empresas de manera pasiva. Eso. Ale, tú tienes un emprendimiento que está ofreciendo servicios para que las empresas usen la cadena de bloques y también desarrollaste un producto de información de datos. ¿Qué opinas? ¿Qué es una empresa, qué es una institución on-chain o que usa blockchain? Bueno, yo creo que lo más importante evidentemente es en qué área está utilizando blockchain, porque hay empresas que están utilizando blockchain para cadena de suministros, hay empresas que evidentemente están haciendo pagos transfronterizos con la tecnología. Entonces yo creo que principalmente la característica que hay que encontrar es que usen blockchain en general, no importa en qué área, pero que la estén llevando a la práctica, más allá de esta teoría que se trabaja dentro de los espacios de innovación de las empresas, que se quedan como simplemente eso, ¿no? Innovación en idea, y pasa muy rara vez hacia el proceso de producción. Javier, últimamente hemos escuchado muchos bancos hablar de esta tecnología. Tú trabajaste más de 20 años en bancos, instituciones financieras. BBVA, que es un monstruo, está metidísimo ya en estos temas. Hace poquito escuchamos un anuncio de Western Union que va a empezar a utilizar estas tecnologías. ¿Qué opinas? ¿Qué es una cadena on-chain, una empresa o una institución on-chain? Claro. Bueno. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, la realidad es esa. Como comentas, BBVA ha estado muy activo desde hace varios años desarrollando su on-chain para manejar el blockchain. Ya emitió su token en Suiza, no lo ha comercializado a nivel mundial, sin embargo ya lo anunció. Está muy ligado a transformar sus finanzas a
a la Web 3, busca automatizar y sobre todo, más que nada, con la on-chain le das una estructura y una seguridad tanto al usuario como a la misma institución o al mismo mercado, de que lo que tienes no va a ser hackeable, como mencionaron hace ratito. O sea, no te lo van a violentar o no te lo van a poder destruir fácilmente, ¿no? Básicamente. Hay mucho en lo que se puede utilizar el blockchain, como comentaron ahorita. O sea, no es solamente las criptomonedas o los tokens, sino hay empresas, si mal no recuerdo, Toyota creo que ya está desarrollando su inventario a través de on-chain, de blockchain lo va a estar manejando. Entonces, ese es otro ejemplo de cómo se puede utilizar la blockchain, no solamente para la moneda, para estar comerciando la moneda. No, definitivamente hay muchos casos de uso donde empresas ya están utilizando estas tecnologías. Definitivamente también creo que hay que hacer un análisis previo para poder sacarle valor a la tecnología, porque la tecnología no sirve para todo ni para todos, ¿no? Hay que encontrar el caso de uso, hay que encontrar en realidad el valor haciendo experimentos. Ahorita estamos viendo ya muchos experimentos y es bien interesante ver el cambio, no nada más en Estados Unidos, sino también aquí en México, ¿no? El caso de Nuevo León. Nuevo León es una institución on-chain. Podemos decir que el estado de Nuevo León ya es una institución on-chain y seguiremos viendo esas aplicaciones. Pero bueno, hablemos un poquito del pasado, porque creo que definimos que una organización on-chain es una empresa que utiliza tecnología que se ha desarrollado en los últimos 15 años y que está obteniendo valor con el uso de esta tecnología. Pero tú que vienes del mundo tradicional, Javier, ¿qué opinas y cómo visualizas ese proceso de transformación de una empresa, una organización que no está utilizando la tecnología, que no está on-chain, a migrar a tecnología on-chain o blockchain? Ok, voy a dar un poquito de historia. Básicamente, ahorita estamos como en aquel momento en el que Marco Polo regresó de su viaje del oriente de China y regresó con papel moneda, porque en el occidente manejaban solamente la moneda metálica. Cuando llega, se burlaron de él. De hecho, hay una historia ahí de que llega, les muestra el papel moneda y alguien agarra el papel y lo quema. Y le dice, ¿sabes qué? Acabas de quemar no sé qué tantos miles de equivalente en oro en ese papel. Entonces ahorita estamos en ese momento en el que estamos pasando ahora del papel a la blockchain en la parte de moneda, ¿no? Y esto te está dando la seguridad de que tú tienes el control de estarlo manejando, estarlo almacenando. No solamente lo dejas a que alguien más tenga ese control de tu recurso económico. Es la forma en la que está sucediendo en este momento, y no tengamos miedo a este cambio que está sucediendo, abracémoslo y aprovechemos el momento, porque es un momento crucial ahorita el cambio que se está dando, y la verdad se está dando pasos aceleradísimos. O sea, de un año para acá el cambio es radical. Las instituciones financieras se están cambiando a este esquema, porque ya vieron que realmente todo el mundo está empezando a operar con él, y pues no se van a quedar afuera, ¿no? Porque pues ellos son los que tienen el control ahorita de todo el ecosistema financiero. Pero ahorita van a surgir empresas nuevas, va a haber un cambio muy muy fuerte de empresas que no existen y que se van a convertir en monstruos en la parte financiera. No solamente los que están ahorita, algunos van a sobrevivir y van a cambiar, algunos a lo mejor no lo van a hacer, no sabemos qué vaya a pasar, pero es un cambio radical en este momento y es un momento crucial histórico que está sucediendo. No, definitivo, estoy de acuerdo con que no hemos visto el nivel de empresas que van a salir ni la cantidad de nuevos servicios, y son empresas que muy probablemente sean fundadas por un grupo de 2, 3, hasta una persona. Ya no necesita uno un ejército de personas para operar este tipo de empresas. Son negocios que se pueden operar en cualquier parte del mundo, con una laptop, no necesitas estar presencialmente. Entonces cambia completamente muchas dinámicas económicas y facilita que haya más actividad, y definitivamente lo estamos viendo. Humberto, tú hablas mucho de soberanía, la vives en el camión, y de nuevo, si no han pasado al camión, vayan a darle un tour a que les explique cómo está utilizando todas estas tecnologías regenerativas, Humberto. Pero ¿cuándo empezaste a ver que estas tecnologías de descentralización podían
probablemente ser una forma de organización humana. O sea, ¿cómo te diste cuenta que esta tecnología está transformando muchos ambientes y muchos ámbitos del mundo? Sí, muy interesante. Yo entré a blockchain 2017 porque un amigo que trabajó en la primera universidad de blockchain de México, Blockchain Academy México, me dijo, oye, yo estoy trabajando aquí, esto te va a gustar mucho, te regalo un curso. Y ese fue mi onboarding. Me enseñaron mucha teoría, digamos, 2017 estaba muy temprano. El conocimiento que enseñaban es lo que ahora podemos ver en cualquier canal de YouTube, ¿no? Pero en ese momento pues no había esa cantidad de contenido disponible y todo era teórico. Y entonces pues en la teoría vi el potencial. Yo soy activista desde pues muy chico, yo creo, pero digamos ya como con organizaciones 2009 en la universidad. Y me di cuenta que la concentración de poder es uno de los males raíz de la sociedad. Cuando se concentra el poder económico, intelectual, natural, etcétera, se corrompe la gente. Y entonces yo me dediqué a la autogestión, a ver cómo podemos descentralizar el poder. Y cuando veo de la blockchain digo, wow, o sea, aquí se pueden programar cosas bien interesantes y sale el tema de las DAOs y entonces empiezo a imaginar cooperativas con contratos inteligentes y entonces les hablo que yo estaba en activismo de participación ciudadana y de gobernanza vecinal y era un tema donde la democracia directa, donde uno vota por las cosas, pues no es posible sin la tecnología, porque no podemos meter a toda la gente del municipio de Monterrey, por ejemplo, para que hable, porque no tendríamos el tiempo para escucharlas a todas. Pero la tecnología nos permite que cada una de esas personas hable asíncronamente, haga un match entre las conversaciones polarizadas, las conversaciones punto medio y las conversaciones en común, y los algoritmos permitan que te lleguen las conversaciones adecuadas para que tú o enriquezcas tu opinión ante las polarizadas o le enriquezcas a alguien más su opinión, ¿no? Y entonces estuve viendo que en otros países, por ejemplo en Taiwán, empezaron a utilizar blockchain para esto y que había otros lugares que estaban haciendo experimentos y decidí meterme una maestría en gobernanza digital e innovación en el sector público y entonces fue cómo otros países a nivel de gobierno están implementando la blockchain para proteger de vulnerabilidades a las cuestiones electorales, proteger de vulnerabilidades a cuestiones de tesorerías, a cuestiones de identidad, como tú lo mencionabas con Nuevo León. Y entonces empiezo a hacer experimentos sociales. En Chetumal creamos una cooperativa que cooperativizaba, que hacía el servicio de recolección de basura, una cooperativa donde todos los ciudadanos fuéramos dueños de la empresa de recolección de basura, en vez de que fuera un tercero licitado privado que no tiene los intereses alineados. Sus intereses de la empresa es maximizar capital, no es el bienestar de la sociedad. Pero si las empresas públicas son del público, entonces los intereses se alinean. Y no son intereses económicos de los que hablo, son los 8 tipos de capitales que existen, donde yo quiero que el servicio sea de buena calidad, quiero que me cueste lo menos, quiero que genere el menor impacto negativo en el medio ambiente, etcétera, etcétera. Y todas esas cosas se pueden lograr hacer de manera colectiva y la blockchain lo permite. Pero la tecnología pura no sirve si no tenemos una cultura y eso es súper importante, tenemos que educarnos, no es un tema de una panacea que pum, tenemos blockchain y lo hacemos y lo podemos ver y Mexi y yo estamos en la misma DAO y vemos que hay muchos problemas de cultura que la tecnología no lo resuelve y ahí es donde tenemos que también educarnos y este tipo de conferencias
sirven para eso. Sirven de escuchar a diferentes perspectivas que han aplicado la blockchain de diferentes maneras para poder ampliar nuestras perspectivas y que cuando queramos emprender en algo, como tú decías, ya no necesitamos un ejército, pero tal vez una sola persona, si se asesora correctamente, puede traer una solución que impacta positivamente a la sociedad. Definitivamente estas herramientas nos permiten organizarnos de una manera muy distinta y creo que falta experimentar. Hemos visto muchos experimentos de DAOs o estas organizaciones autónomas descentralizadas que manejan un grupo de gente en base a ciertas reglas y creo que no le hemos encontrado todavía la fórmula para que esa cultura se transforme en realidad en proyectos, etcétera, ¿no? Hay muchos temas que creo yo inherentes del humano, por ser seres sociales que nos mueven emociones, que hay que ver cómo las aprovechamos con esa tecnología y creo que estamos en ese proceso de seguir experimentando y encontrando esas herramientas que nos ayuden. Ale, platícanos un poquito del pasado, pero también del presente en cuanto al tema regulatorio. ¿Qué tan preparado está México ahorita y cómo lo has visto que ha cambiado para que las empresas puedan empezar a utilizar este tipo de tecnologías, para que las asociaciones, para los grupos, las instituciones puedan migrar on-chain? Bueno, en el caso específico de México es bastante importante destacar que el sistema financiero está separado de los activos virtuales. Los activos virtuales están catalogados como una actividad vulnerable dentro de las 16 que establece y esto viene directamente relacionado con una regulación internacional llamada Gafi, ¿no? Para el caso de América Latina, antes conocida como Gafilat. Y esto viene directamente para proteger al sistema financiero de no incurrir en malas prácticas que tiene la blockchain per se. Entonces, ¿a qué se ancla la regulación en México? Ustedes como individuos no tienen que estar reportando ante el regulador que tienen activos virtuales, pero las empresas, en función de esta ley, de esta regulación y de la ley FPORPI, no me acuerdo de todo, pero es para prevención de lavado de dinero en México, las instituciones tienen que estar reportando. Entonces, ustedes como usuarios que utilizan Bitso, por ejemplo, las transacciones que superen los 23,000 pesos, que es el umbral que establece la ley, tiene que estar siendo reportada. Para que las instituciones puedan empezar a utilizar blockchain, deben de conocer bastante bien dónde están posicionados a nivel regulatorio, porque si no van a incurrir en riesgos que pueden llevarle hasta cargos penales y multas millonarias. Lo que hemos estado observando al estar cercanos al regulador es que los umbrales se están moviendo. México quiere estar muy alineado a las regulaciones de este organismo internacional y a lo largo de América Latina también está viéndose eso. Los activos virtuales van directamente anclados con las leyes de prevención de lavado. En Colombia, los reportes que se tienen que hacer a la UIAF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia, son de $150 en una sola transacción o $400 en un acumulado de un mes. En El Salvador es un poco más laxa, tiene un umbral de $25,000. Entonces es importante conocer qué está sucediendo a nivel ley dentro de cada país para que nosotros como individuos también sepamos cómo movernos dentro de estos exchanges regulados. Definitivamente, si alguien en algún punto quiere empezar una empresa o integrar estas tecnologías en su empresa, tiene que considerar el lado regulatorio. Las herramientas nos permiten hacer lo que queramos, no tenemos en realidad un control, el código permite hacer lo que queramos y lamentablemente la gente en ese lo que queramos hace fraudes, ¿no? Hay muchas instancias donde vemos que la tecnología la usan personas con intenciones no muy buenas. Por lo mismo, tenemos que, cuando lancemos una empresa, tener clara esa regulación, acercarnos con especialistas. Ale Ramo tiene un servicio donde le ofrece a las empresas esa trazabilidad que exige la regulación, entonces si tienen en algún momento acérquense con él, pero definitivamente tenemos que tomarlo en cuenta porque sí o sí puede llegar a la ley, ¿no? Hemos visto cómo gente acaba en la cárcel que porque las herramientas nos permiten hacer lo que queramos y lo hacemos, no significa que no va a haber consecuencias, ¿no? Tengámoslo en cuenta. Javier, hablando en ese sentido de empresas que quieren migrar de Web 2 a Web 3, ¿qué tan complicado crees que sea convencer a un empresario tradicional
o a un directivo que tiene un poder de decisión sobre algún departamento o alguna industria en específico, ¿qué tan complicado lo ves migrar a blockchain, utilizar Web3? Claro, puede ser tan complicado como lo expliquemos. Realmente yo creo que esa es la base de cómo lograr convencer a un empresario, a un directivo o a un banquero de migrar de la Web 2 a la Web 3. Si lo empiezas a explicar de una manera muy complicada, la persona se va a perder, no va a entender realmente. Si lo haces de forma sencilla, la persona lo va a entender y lo va a adoptar. La verdad es que pues hay gente que sí es muy tecnológica y rápidamente lo va a entender, hay gente que no, pero ahorita hace ratito estaba platicando antes de este panel con una persona y le decía, es que ahorita es básicamente, si vemos el billete trae un numerito que lo registra, ¿no? Básicamente ese numerito es el blockchain, así para que lo entiendan de forma sencilla. Tiene su estructura, tiene sus reglas, pero básicamente es eso. Entonces, ¿qué estás pasando? De que ahora en lugar de traer el papel, pues traes el numerito, lo tienes en tu USB, o lo tienes en alguna wallet, lo tienes guardado ahí. Estoy hablando de la parte económica, pero como hablé hace ratito, por ejemplo, puedes tener ese numerito para tener registrado tu carro, tu casa, la máquina de la empresa. Entonces, pues ya tienes el numerito y ya tienes la facilidad de que lo puedes, oye, necesito dinero para poder comprar otra máquina, pero tengo esta y la puedo dejar en garantía. Bueno, das el numerito y te van a entregar dinero para que compres la otra máquina y ya tienes otro numerito y tienes posesión de ese bien. Y esa facilidad que está dando la blockchain de hacerlo tan rápido es inaudita, que no teníamos esa facilidad. O sea, actualmente para darte un financiamiento a un banco sobre algún bien, vamos a suponer, te dan un crédito hipotecario, tienen que ir con un notario, hacer un contrato para hacerte una escritura donde están hipotecando tu casa sobre otra escritura que es la que te respalda el bien, y luego lo tienen que llevar al registro público de la propiedad. Entonces son varios pasos que teniendo la blockchain te los puedes ahorrar, vas a disminuir los costos y sobre todo vas a disminuir los tiempos. Entonces yo creo que va a ser tan complicado como lo expliquemos el poder convencer a alguien pasar de la Web 2 a la Web 3. Muchas gracias, Javier. Sí, no, definitivamente creo que es complicado, creo que también puede llegar a ser generacional, ¿no? Tenemos que esperar a veces a lo mejor que nuevas generaciones un poco más abiertas a nuevas tecnologías porque no han vivido un mundo sin ellas, pero sí creo que hay una gran labor que hacer para que las personas que están en un lugar de decisión hoy puedan implementar ideologías, estrategias, herramientas que se utilicen y que cambien la empresa para disminuir costos, aumentar márgenes, etcétera. Un modelo que he visto reciente que va a ser muy interesante el experimento, por ejemplo, Santiago Roel de Inversión Cap, si mal no recuerdo es Inversión Cap, ellos levantaron un fondo y no están tratando de convencer a las empresas de utilizar esta tecnología, sino que compran empresas que ya tienen clientes, que ya tienen un producto funcionando, que ya tienen una manera de distribuir su producto y debajo de toda la herramienta tecnológica están utilizando blockchain para disminuir costos y aumentar márgenes. Es un nuevo modelo que apenas vamos a empezar a ver, que la verdad se me hace súper interesante porque ya no convences al que toma la decisión, eres el que toma la decisión porque compraste la empresa. Entonces vamos a ver muchos ejercicios de esos. Creo yo que el tema, por ejemplo, de comunicación en telecomunicación, servicios de internet, servicios de telefonía van a transformarse muy fuerte utilizando estas tecnologías, ya lo veremos en el futuro. Creo que era uno de los primeros modelos que querían experimentar, pero bueno, hablemos del futuro. Humberto, empecemos contigo. ¿Cuál crees y cuál dirías que es el enemigo común o el problema más grande que tenemos para que las empresas implementen estas tecnologías? Burocracia, desconfianza, ignorancia. Hay varios modelos como uno el que platiqué, pero ¿tú qué opinas? Sí, creo que hay diferentes factores dependiendo justo el nivel de entendimiento que tengan de la tecnología,
pero creo que a nosotros que le sabemos al tema, nos toca simplificarlo. Y nos toca bajarnos el ego de, es que todos tienen que saber cómo funciona y el lenguaje, y es que me van a criticar porque estoy diciendo las cosas mal. Es que al simplificar dices las cosas mal, pero si no lo simplificamos, no llegamos. O sea, alguien podría criticar todo lo que dijo Javier, porque diría, no, es que no es por esto, pero son detalles. Pero esa explicación fue genuinamente buena, que permite a una persona entender cómo funciona en lo general, en lo que necesita comprender y no más. ¿Te interesa comprender más? Ven aquí, asesórate, lee, investiga, pero para lo que necesita para adoptar, eso funciona. Entonces a nosotros nos toca bajarnos ese ego de somos los fregones y bajarnos a que realmente suceda esta adopción. Y por el otro lado, también necesitamos participar en políticas públicas. Necesitamos salirnos de echo chambers, de burbujas, donde voy con mis amigos a un café a hablar de tecnicismos, y mejor voy a buscar a los diputados de mi distrito, a los senadores, y entonces a legislar, a cambiar la forma en la que se van a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque lo que pasa, tal vez lo recuerdan si están en el tema de fintech, pero los primeros emprendedores de fintech se juntaron y ellos fueron y le dijeron a los legisladores, aquí está la ley fintech. Y entonces ellos la leyeron, le metieron un poco de sustancia y la pasaron. Pero eso permitió que los emprendedores o empresarios fintech comenzaran con un ambiente favorable para ellos. Y se los digo a nivel personal porque yo incursioné en el 2015 en una de crowd investing, inversión colectiva democratizada inmobiliaria, y no pude salir al mercado. Fui con 5 despachos y los 5 despachos me dijeron, vas a ir a la cárcel. No pude salir porque no estaba la ley preparada para lo que yo estaba haciendo, y yo no tenía los contactos ni el dinero suficiente para seguir experimentando con abogados y abogados y abogados. Pero esos, colectivo versus individual, yo un individual no llegué hasta aquí, pero ellos se juntaron sus recursos, sus contactos, y llegaron con los legisladores y sacaron una legislación favorable. Nosotros, si queremos que la legislación sea favorable a lo que hacemos, a DeFi, a tokenización, a finanzas regenerativas, a auditabilidad, a cualquier cosa que tenga que ver con la blockchain, tenemos que hacer política pública. Si no, nos van a hacer lo que alguien con ignorancia y sin faltar respeto, pero con ignorancia en el tema, venga y nos diga esto es. Y muchas veces eso trunca toda una industria, y el ejemplo mejor de esto es la del cáñamo. México era un gran exportador de cáñamo en textiles, en tabiques, en medicina, pero se les legisló no el cannabis, no se prohibió el cannabis, se prohibió el cáñamo, y mató toda una industria por ignorancia. No dejemos que nos pase eso. Sí, definitivamente en Estados Unidos hemos visto cómo cambia la regulación y de una manera muy acelerada. Estoy seguro que vamos a ver algo similar aquí en México, y tenemos que involucrarnos. Si no estamos ahí, las personas que hablamos de esta tecnología y que la utilizamos día a día, como tú dices, van a imponernos reglas que no nos van a funcionar probablemente. Entonces, definitivo, sumaría el punto. Hablemos del futuro y de qué vemos el día de hoy. No, mentira, perdón, del futuro. Imaginemos que estamos 20, 30, 5 años, 10 años, ¿no? ¿Qué instituciones en cadena creemos que existirán en México que hoy no existen? ¿Qué vemos funcionando sobre blockchain de manera natural, de manera sencilla en el futuro? Uno de los casos creo que va a ser el tema gubernamental, como ya nos lo dijo Nuevo León. Estamos en los primeros experimentos. El tema de identidad lo vamos a seguir viendo cómo se desarrolla. Mañana va a haber una plática súper interesante de las personas que están desarrollando esta tecnología. No se lo pierdan, es con la gente de Sobra. Pero yo sí veo al gobierno adoptando estas herramientas.
el tema de trazabilidad de los impuestos, yo creo que va a ser algo súper interesante ver que que el personal, que la población completa puede ir a ver en qué se está gastando el dinero. Es algo que creo que en Estados Unidos va a empezar y probablemente acá lo veamos, pero bueno, vamos con ustedes. Javier, empezamos contigo. ¿Qué ves en 5 o 10 años? La verdad, me voy a ver a lo mejor un poco acelerado, pero yo creo que en 3 años vamos a estar viendo ese cambio. Están surgiendo empresas completamente nuevas, pero con gente que tiene experiencia, con gente que conoce y que va a cambiar la forma en la que actualmente se hace todo este movimiento de finanzas en México. Yo creo que va a ser más rápido. Para el 2030 el cambio va a ser radicalmente. Vamos a estar en otro mundo completamente a lo que estábamos. Es un ejemplo como cuando fue la revolución industrial, de pasar de estar la industria básicamente manual en el campo a una industria automatizada, súper controlada. Controlada no me refiero a controlada por alguien, sino súper controlada, de que va a trabajar en automático, y con la inteligencia artificial pues está acelerando esto, estamos metiendo turbo. Va a haber empresas nuevas, van a seguir algunas de las que existen, pero se tienen que cambiar. Creo que los bancos en México están haciendo el cambio. Como un ejemplo, la banca en México siempre ha sido la más adelantada en la parte de la tecnología. Doy un ejemplo del cheque. En Estados Unidos, hasta hace poco, el cheque se tenía que ir por correo. Si tú dabas un cheque en Nueva York, tenía que cruzar todo el país. Si tu cuenta estaba en Los Ángeles, tenía que cruzar todo el país para checar si estaban los fondos. Y estoy hablando que eso estaba sucediendo hace unos 5 años, o sea, no hace 30 años. En México, hace 5 años, ya estaban los Space trabajando. O sea, ya el cheque prácticamente estaba en desuso. Sigue usándose, pero prácticamente todas las transacciones ahorita se hacen de manera electrónica. Ese mismo cambio creo que México puede ser la punta de lanza. Tenemos la gente capacitada y la gente con el impulso suficiente para poder desarrollar esta tecnología. Creo que el cambio lo podemos dar aquí, y sobre todo lo podemos dar aquí en Nuevo León, que siempre hemos sido punta de lanza del país en muchas cosas. Y creo que es el momento en el que aquí en Monterrey podemos ser la punta de lanza para hacer ese cambio. Sí, a mí me gusta decirle a esta zona, o este valle, estamos entre montañas, estamos entre cerros, nos cuidan aquí las montañas, el Blockchain Valley de Latinoamérica. ¿Por qué no? Monterrey podría hacerlo. Pero bueno, ¿les gusta Blockchain Valley? Venga. Es que está sucediendo. Tenemos que involucrarnos. Si no se han apuntado al hackathon, los invito, antes de que vayamos cerrando. Hoy empezamos en la tarde. En serio, hay mucho aprendizaje, sean o no desarrolladores. Métanse, hagan un equipo, experimentenlo. Se los recomiendo mucho. Ale, ¿qué opinas? ¿Cómo nos vemos en 5 o 10 años? Yo solo voy a decir que de 15 propuestas de ley en Estados Unidos para regular cripto, la única que pasó fue de stablecoins. Entonces considero que en 5 años el futuro financiero global está en stablecoins. Todo se va a mover por y para las grandes empresas que están desarrollando esto, bancos, como lo dijeron, fintechs, Stripe, PayPal, gente bastante interesante. En el tema regulatorio se va a poner muy duro, el tema de emisores, lo platicábamos hace poco, ¿no? Que es ilógico que la ley te pida que tengas la liquidez demostrada de paridad con el dólar digital, el USDT, USDC, lo que sea, pero ellos no tienen un valor detrás del dinero, ¿no? Ya con el quitar la reserva de oro. Entonces, yo creo que si logramos como individuos comprender qué está sucediendo a nivel ley, como lo que dice acá mi estimado, y también como gente que utiliza blockchain a miras de todo este tema, de estar regulados, de estar supervisados, de que ojalá y las CBDCs no pasen, pero en Brasil ya están pasando. Entonces, yo creo que todo va a ser en función de justamente eso, Mexi.
Stablecoins. Nos quedan pocos segundos. Vamos a cerrar con una frase. Todos, una oración. ¿El futuro financiero de México será, Humberto? Participativo. El futuro de México será participativo. Ale, ¿el futuro Stablecoins. financiero de México será? Stablecoins. Stablecoins. Javier, Será el líder del mundo. líder del mundo, me encanta. Muchísimas gracias. Esto fue el panel de instituciones on-chain. Gracias. La verdad estoy muy contento de poder tener este evento aquí en Monterrey. Les agradecemos mucho. Ha sido algo que hemos soñado durante muchos años y ya lo podemos hacer realidad. Gracias. Venga, venga. Aplauso a los panelistas. Muchas gracias por compartir una visión clara sobre cómo el sistema financiero se está reescribiendo en código abierto. Mexi hizo una distinción a que a las 6 p.m. vamos a tener el hackathon. Sí les recomiendo ampliamente que vayan, busquen equipo, busquen hacer un proyecto, puede ser individual, puede ser 5 personas, como ustedes quieran, pero tengan esa exposición porque ahorita en México, para tener todavía más inversión, necesitamos demostrar que hay talento. Entonces, pues los esperamos por allá y en 9 minutos vamos a tener la siguiente charla antes de la comida, que es Cripto Revolución, el futuro de la economía descentralizada. Entonces, en unos 9 minutos va a ser la plática, vayan por una agüita, vayan al baño y nos vemos aquí en un momento.